22:37, señoras, señores, acompañantes de esta noche fría de Buenos Aires, ideal para hacer radio, ideal para la lectura, ideal para la poesía. Y si hablamos de libros, en nuestro programa siempre hablamos de libros, pero teníamos durante muchos años alguien que nos traía mucho de esto y sobre todo de poesía, ¿no? Un apasionado por el tema, que en esos momentos... Ahora le voy a preguntar, me parece que en ese momento todavía no había hecho carrera de letras, sino de abogacía, ¿no? Si no me falla la memoria. Señor Alejandro Croto, bienvenido, ¿cómo va? Muy buenas noches, Carlos, qué gusto recién, bueno, nos saludábamos ahí en el pasillo, fueron muchos años de ser columnista del programa que tenía Carlos en Radio América, así que nada, un gustazo estar acá, verdaderamente. Gracias, Carlos. Ale, estuviste en Radio América durante toda la primera parte del siglo, digamos, del 2000, no sé desde cuándo arrancaste, pero 2001, 2007 estuvimos allá, y después un año en la FM La Isla, también en el 2008. Exactamente, sí, así fue, y nada, los mejores recuerdos. Al principio en Radio América era una columna de literatura, pero que, como bien decís, casi siempre... la orientaba hacia la poesía y la otra más sobre muestras. Finalmente se terminó transformando en un día centrado en la literatura y, como bien dijiste, en general en la poesía. En la poesía. Y sí, como dijiste ahí, estaba empezando, o sea, era ya abogado. Ya eras abogado en esa época. Claro. Y había empezado a estudiar letras, que era un poco tu pasión. Mi anhelo, sí, exacto. Bueno, después fui licenciado en letras y finalmente me terminé dedicando a la literatura. Totalmente, la abogacía 100%, nada. No. Nada. ¿Qué fue? Así, bueno, cuando tenía 40 años, hace 6 en realidad, salieron los nombramientos en las universidades donde daba clase. Bueno, fue el momento en que dejé ya definitivamente el derecho y me empecé a dedicar ya plenamente a las letras, cosa que venía paulatinamente haciendo prácticamente desde ahí, desde el 2001, 2002. ¿no? Cuando alguien dice, me dedico plenamente a las letras, ¿cuáles son los rubros? Significa que, dirijo una revista muy prestigiosa que se llama Hablar de Poesía, que es una revista que existe desde 1999, o sea, yo la dirijo desde el año 2017. Hacemos esa revista, está en internet, si ponen Hablar de Poesía en sus buscadores, enseguida los va a llevar ahí, hablardepoesia.com.ar, que hace 2 números en papel semestrales, y todo lo del mundo web, las redes, etcétera. Soy profesor universitario de Poesía 2 en la Universidad Nacional de las Artes y de traducción de poesía en la Universidad de Buenos Aires, en un posgrado de traducción literaria. Y después, hago talleres. Ahora justo estoy armando uno para que me pidieron del Colegio de Escribanos en la Ciudad de Buenos Aires, talleres privados, y después, como siempre, corrección de lo que llegue, lo que llegue hay que agarrarlo, digamos. Pero siempre con alegría y siempre cosas, por suerte, muy vinculadas generalmente casi todos trabajos lindos vinculados a la literatura. Claro, y no nombraste que también haces libros. Por supuesto. Pero de eso se vive poco. Sí, no. O por lo menos, ojo, hay gente que sí, pero... Sí, por ahí hoy nombraba Eduardo Sacheri, tal vez sí. Claro, exacto. Y siempre hay como un prejuicio que tiene que ser necesariamente en demérito de la calidad, y no sé, un amigo común que tenemos también, Pedro Mairal, que prometió visita porque está viviendo en Uruguay, ¿no? Así es, está viviendo en Uruguay. Dijo que cuando venga va a estar acá. Le pedí un poema, pues, como te contaba, también me estoy mudando, estoy sin biblioteca, entonces estaba complicado para prepararlo de hoy. Le pedí a Pedro justamente un poema que me mandara, contándole que venía a tu programa, y me dijo, mandale un gran saludo a Carlos, espero ir pronto, etcétera. Sí, es verdad. Estuvimos charlando bastante y me contó que iba a estar por acá en cualquier momento. Muy bien. Sí, escribí ahí, 5 libros de poesía en estos años y hice una traducción del Infierno de Dante Alighieri, que fue un trabajo muy lindo y que además ese libro le fue muy bien, digamos. Y después escribí con mi hermano Marcos un libro que te mandé en su momento. Un libro que me llegó. Sabía que te iba a gustar mucho. Me olvidé de traerlo para mostrarlo. Pues ya lo voy a traer. Que es una crónica que escribimos con mi hermano. Mi hermano es prosista. Lo comenté que era un capítulo cada uno, ¿no? Exacto. Uno tu hermano y uno vos sobre la final, la gloriosa mundial. Final
Qatar. Sobre todo para los hinchas de River Del 2018. Del 2018, de Qatar, la final de la Libertadores, esa gran final River-Boca. La gran final se llama el libro, ¿no? Se llama Final. Final. Con un dibujo muy lindo de Estupía en la tapa, Ajá. que es una especie de Copa Libertadores cayéndose, bueno, porque es un poco sobre la locura que se vivió ese mes, ¿no? Yo creo que fue en ese sentido, y obviamente con final feliz para los hinchas de River, pero ningún hincha serio, y eso lo decimos ahí en los primeros capítulos, quería ese partido realmente, porque era demasiado lo que se ponía en juego. Ese noviembre inolvidable, ¿no? Además me acuerdo que fue un partido y el otro como a las 3 semanas. O sea, claro, sí. No es que fue no, y además se suspendió. El primero se suspendió porque llovió y se jugó al día siguiente en la Bombonera. Exactamente. Y después vino el problema de la cancha de River, sí. el ataque al micro, qué sé yo, y después se jugó bastante en el Bernabéu. Y mi hermano y yo, los dos habíamos sido muy fanáticos, hinchas de River, socios, etcétera. Después, bueno, con los años habíamos moderado ya nuestra pasión, si bien nos seguíamos juntando a ver para ver por televisión, ¿no? Los superclásicos, pero mi hermano, que como dije es escritor y también periodista, fue por un encargo de una revista mexicana a ver el partido de la Bombonera infiltrado, para contar esa experiencia. Y yo tenía un pasaje sacado desde mayo para ir a Barcelona, Madrid, con mi hija que cumplía 15 años, cumple de hecho el 8 de diciembre. Y entonces la final vino a nosotros, estábamos en Madrid. Estaba de casualidad. Y por supuesto fui. Entonces ahí mi hermano me sentó y me dijo, tenemos que escribir un libro, porque yo estuve en la Bombonera, vos estuviste en el Monumental, hay que contar esto. En el Monumental no, en el Bernabéu. En el Bernabéu. En el Bernabéu. En el cierre, sí. En el Bernabéu. Sí. Y para todos los que fuimos hinchas de River, fanáticos en los 90, el Superclásico era una espina atravesada en el corazón, digamos. Claro. Esos grandes equipos, campeones, pero el Superclásico siempre de ellos. Siempre iba para el lado de Boca. Es más, las pocas veces que ganamos, me acuerdo que es en febrero, que yo realmente ahí tomaba vacaciones y estaba con mi familia. O sea, yo no había visto nunca ganarle River a Boca. Ajá. Porque estos partidos de triunfos en la Bombonera yo no había ido, y lo que más recordaba era un partido que empezamos perdiendo 3-1 en el Monumental, 3-0 y lo empatamos, pero nunca lo había visto ganar. Y en Mar del Plata una vez, sí, pero digo, un partido de verdad. Y estuviste el 9 de diciembre del 2018. Porque estuve el 9 de diciembre del 2018 con mi hija, que era la primera vez que iba a la cancha. Bueno, ahí lo cuento en el libro, que está desinteresada, no quiere ir, la tengo que empujar un poco para que vayamos. Así que nada, ese fue muy lindo. Es más, la querías mandar con amigas, ¿no? Para otro lado. No, a tu mujer la mandaste. Sí, ella se había ido. Se había ido. Exacto. Se iba a visitar una amiga en Londres y yo encantado, porque ella es hincha de Boca. En un momento dijo, quiero sacar entradas y ir. Era incomodísimo. Bueno, ese libro fue un libro muy, muy lindo que editó la editorial de mi hermano, que se llama Ninguna Orilla. Y es otro libro que también anduvo muy bien porque, bueno, dentro del mundo de la edición independiente, ¿no? Claro. Pero es un libro que, bueno, se regala mucho, los hinchas de River obviamente lo quieren tener. Así que, bueno, esa fue Sí, lo leí de corrido, así, en un día. Lo mejor sobre ese libro me lo dijo un compañero de la cátedra de la Universidad Nacional de las Artes, hincha de Boca, fanático, poeta también, Horacio Sabaljáuregui, hombre de la cultura, hincha de Boca, fanático. Y entonces me dijo, le digo, che, le regalé el libro, obviamente, con algún chiste, qué sé yo, y a la semana siguiente me dijo, che, estoy leyendo el libro, es buenísimo, lo leo y me río, te felicito y no lo pienso seguir leyendo. así que es un libro duro. Y además lo curioso, también es muy curioso, y se nota el distinto estilo de los dos hermanos, porque escribe un capítulo Alejandro, ¿cómo es tu hermano? Marcos se llama. Marcos. Y claro, él escribe en prosa en general, ¿no? Exacto, sí. Entonces tiene un desarrollo de prosa mucho más, y lo tuyo es más poético, sí. Más poético. Hay todo un capítulo que es con la estrofa del Martín Fierro, sí. Que es justo ahí en el interín de los dos partidos. Una cosa muy linda, la verdad que, sí, como bien decís, a veces yo estoy ahí como el malabarista en la prosa, ¿no? Ajá. Si bien escribo prosa de ensayo, ahora justo está por salir un libro, prosa ficcional, digamos, si bien esto es una crónica, pero tiene bastante de ficción, como cualquier crónica,
Sí, yo me siento ahí como que apenas aprendió a hacer recién malabares con 3 pelotas y está muy cuidadoso, ¿no? Mi hermano estaba más suelto, va, viene, lo mío es más acotadito, pero creo que se complementan bien las dos voces. Sí, totalmente, Y totalmente. bueno, ahí me tocó simplemente por cómo fue el cierre, digamos, ¿no? Sí, sí. Por el orden cronológico que sigue el libro. Así que bueno, sí, fue Bueno, fue lindo final, escribirlo, sí. sobre todo para los hinchas de River, obviamente. Final es el título. ¿Se consigue? Sí, o sea, si alguien pone, no se comercializa en algunas librerías amigas, Norte, etcétera, pero como es todo hoy, si alguien pone final, Marcos Croto, final, libro, va a aparecer ahí en internet. Y se compra. Exacto, Y se compra en la web. La editorial claro. de mi hermano. Bueno, pero hoy la convocatoria que le hicimos a Alejandro Croto para esta noche especial, es dentro del marco de este ciclo que va apareciendo, que aparece esporádicamente en el programa, de acuerdo a los invitados que vamos teniendo, pero que quisimos ponerlo como eje de este año 2024, recuperar textos que hablan sobre la ciudad, sobre nuestra ciudad, esta ciudad tan querida, tan criticada, tan visitada, tan amada por los que vienen de afuera, tan criticada por los que vivimos adentro, pero bueno, que nos apasiona y una de las grandes ciudades del mundo y con una cultura incomparable con cualquiera otra que pinte. Realmente increíble, ¿no? Lo que sucede en Buenos Aires culturalmente cada fin de semana o durante la semana también. Y queríamos homenajearla. Por aquí hace unas semanas pasó María Rosa Lojo contándonos sus historias sobre Buenos Aires, hablándonos de Leopoldo Marechal, hablando de Ernesto Sábato y de obras que se referían también a Buenos Aires. Pasó Jorge Concilio, que también nos habló de alguna obra propia y también de algo de Roberto Arlt, por ejemplo. Y vamos mechando estas historias sobre Buenos Aires. Y claro, como la especialidad de Alejandro, como dijimos, Alejandro Croto es la poesía, yo le pedí muy especialmente para esta visita, bueno, textos que hablaran poéticamente sobre Buenos Aires. Y encontraste, recopilaste un montón, ¿no? El problema es dónde parar, ¿no? Acotar. Hay tanto, ni hablar si uno considerara, bueno, con los mensajes que nos fuimos mandando estos días, bueno, al final decidimos que no íbamos a incluirlo, pero la poesía del tango, bueno, ¿no? Poesía de pleno derecho, por supuesto, pero bueno, podemos pensarlo como un subgénero que a lo mejor merecería un capítulo aparte. Claro, que traigas un tanguero, bueno, ¿no? Pero no solo sur, sino, bueno, hay tanto, ¿no? Sobre la poesía, tanto de la poesía de Buenos Aires está verdaderamente en la letra de tango. Pero aún dejando eso afuera... Ahí te hago una pregunta, desde el plano de tu conocimiento de la poesía, desde lo académico además, ¿hay mucha riqueza en esos poetas del tango? Por supuesto, sí. Obviamente no va a ser una poesía parecida a la poesía de, por ejemplo, Lugones o Borges, para decir dos artífices de la palabra muy, muy finos, digamos, ¿no? A lo mejor es una poesía un poco más, pero recién nombrabas a Arlt. Arlt no es peor que Marechal, simplemente son distintos niveles de escritura, pero los dos tienen, en cuanto a fuerza artística, son equivalentes. Entonces, aunque Arlt algunos los menospreciaban un poco, ¿no? Obviamente, sí, porque está esta cosa, bueno, alta cultura no tan alta, porque no se puede hablar de baja cultura, por supuesto, en Arlt, pero sí, la poesía más popular, del tango, claro. Exacto, ¿no? Formas más popular del arte, pero que de ninguna manera implica que tengan menos poder o menos potencia, ¿no? Mucho menos. Así que bueno, sí, obviamente el problema es elegir más o menos lo que elegí, 7 poemas, digo, después te puse, no tenemos por qué leerlos a todos, pero bueno, entiendo las cuestiones del espacio. Igual vamos con tiempo y nos autoriza el jefe a estirar la tanda para después, la de las 11, así hacemos de corrido. Muy bien, muy bien. Y bueno, evidentemente, lo primero que pensé, por supuesto, si uno piensa en poesía y Buenos Aires, hay un nombre que está sobre todos los nombres en la literatura argentina, por supuesto, que es el de Borges. Y Borges, como se sabe, el primer libro que publica, después del periplo europeo, cuando llega a Buenos Aires y se fascina, de la misma manera que vos acabas de decir, esta ciudad que
resulta tan fascinante, Borges la recupera después de varios años en Europa y escribe y publica en 1923 su primer libro, que se llamó nada menos que Fervor de Buenos Aires, ¿no? Ese es el título. Y el primer poema es el poema Las calles, que yo creo que es la manera esperable, lógica. Después vamos a ver dos poetas que son un poquito anteriores cronológicamente a Borges, pero digamos, me parece que lo lógico es abrir con el primer poema del primer libro de Borges, que se llama Fervor de Buenos Aires, y ese poema se llama Las calles. Si querés, puedes leerlo y después lo comentamos un poquito. Nos vamos a acompañar con un poquito de música de tango. Sugeriste sur, un instrumental para acompañar, para que no se mezclen las voces. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, no las ávidas calles incómodas de turba y de ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y de llanura. Son para el solitario una promesa porque millares de almas singulares las pueblan, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin duda preciosas. Hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado, y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. ¿Qué podemos decir de las calles, bueno, Alejandro? Se nota, ¿no? Repito que es el primer poema. Una cosa, el año pasado se cumplieron los 100 años de la edición y se cumplieron los 100 años de la edición del libro y hubo, por supuesto, un montón de homenajes, etcétera. En la revista esta que dirijo, publicamos un artículo estudio de Lucas Adur, un especialista en Borges, donde analiza los cambios que fue haciendo Borges a lo largo de las sucesivas ediciones de Fervor de Buenos Aires, porque lo siguió reescribiendo a medida que lo iba reeditando y después con las obras completas. Y es un trabajo muy lindo, porque, por ejemplo, este poema empezaba en su versión original: las calles de Buenos Aires ya son la entraña de mi alma. Está un poco como... las primeras versiones de estos poemas son un poco más sentimentales. Es interesante ver ese corrimiento de Borges hacia esa especie de autor más internacional, un poco más clásico. Es un lindo movimiento para analizar, simplemente para los interesados. Pero lo que está claro, y ahora después podemos leer el otro poema que traje de Borges, que es ya de un libro del 64, o sea, un Borges ya mayor. Vamos a ver qué otras cosas piensa de Buenos Aires, pero lo que está claro es esta idea de fervor, ¿no? Y esto muy de Borges, no el centro que después va a aparecer, que va a interesar a otras miradas, a otros poetas, la vida del café, la vida del centro, la idea de la ciudad que no duerme, la avenida Corrientes. Bueno, todo eso Borges pareciera dejarlo un poco de lado y le interesa, en cambio, como se postuló, ya muchas personas lo han dicho sobre la obra de Borges, estos lugares intermedios, ¿no? El arrabal. El arrabal, exacto, ¿no? Los arrabales. El momento en que la ciudad se empieza a hacer campo, ¿no? Ahí, lo dice claramente. En los límites. Exacto, y también la preferencia por el ocaso, o sea, del fin del día o del comienzo del día en el libro. Lugares que hoy serían céntricos ya, porque totalmente, la ciudad Borges, se ha extendido. Claro. Exacto, ya 3 cuadras de plaza. Bueno, una cosa increíble de Buenos Aires también es lo joven que es, ¿no? Porque uno la pone inmediatamente en relación con las grandes capitales del mundo, París, Roma y Buenos Aires, en eso es igual que Nueva York, obviamente, es nueva, ¿no? Uno ve fotos de 1905 y en Plaza Italia empezaba el arrabal, literalmente, ¿no? Lógico. Me acuerdo que no me acuerdo ahora dónde lo vi, pero alguien
señalaba que esto también en 1898, o sea, relativamente cerca en términos de vida de las ciudades, se habían comprado una quinta en Lavalle y Callao. Eso es el corazón de la ciudad hoy, ¿no? Claro. Bueno, donde vivo yo en Flores, ya no hay, ya un la pueblo, campiña, ¿no? claro, un pueblito. Bueno, y vamos a volver un poco en el poema del final a esto, que es lo que está abajo de la ciudad. Lo que me impresionó así con no, enseguida fui a mi memoria simplemente, ¿no? A buscar los poemas que me gustan sobre Buenos Aires, pero nunca los había pensado un poco orgánicamente, y lo que vi es que hay una ambigüedad. Eso es lo que yo diría, no en este poema, por supuesto, Ajá. aunque en este poema también es una celebración de la ciudad, pero enseguida se está alejando de la ciudad en el fondo, ¿no? Claro. Dice, lo que me interesa de la ciudad es no lo que uno primero piensa como ciudad. Claro. Y esa ambigüedad es lo que creo que recorre la selección, que se armó, como te digo, muy, muy rápidamente en mi cabeza. Nos vamos a ver ahora en todos los poemas, digamos, ¿no? La ciudad como un espacio que fascina, pero que a la vez incomoda al poeta, ¿no? Porque el poeta, en principio, hay muchos tipos de poesía, pero la poesía está en general ligada al mundo natural. Y la ciudad es artificial, digamos. Exacto, es la negación de claro, la ciudad, ¿no? Claro, la negación de la naturaleza. La negación de la naturaleza, quiero decir, perdón, claro. Y sobre todo y Buenos Aires, que siempre se la critica por darle la espalda al río, por ejemplo, ¿no? Porque se ha construido, digamos, dándole la espalda a todo lo contrario que pasa con Montevideo, por ejemplo. Exacto. En el Borges de Bioy, ese libro extraordinario que recoge básicamente las anotaciones de diario que tomaba Bioy referidas a Borges, Borges cuenta una noche que estuvo paseando por la costanera y dice que entendió por qué le damos la espalda al río. Es muy feo. Claro. Es verdad que la costa nuestra viene montevideana, claro, es muy linda. Exacto, ¿no? Le pega derecho a nosotros en Paraná y el Uruguay, y a ellos les queda la arena, digamos. Pero bueno, más allá de eso, es interesante esta ambigüedad. Repito que me parece que recorre bastante toda la selección. Y el siguiente poema que propongo que podemos leer se llama Buenos Aires. Buenos Aires. Ajá. Bueno, es un poema en dos partes, muy famoso, ¿no? Si vas a traer a alguien que hable de Borges, digamos, Borges tiene varios poemas a Buenos Aires, muchos en el primer libro, uno sobre la Chacarita, uno sobre Recoleta, y después tiene uno a la Plaza San Martín, donde vivió muchos años. O sea, Buenos Aires es una presencia viva y recurrente en su obra, y este es probablemente uno de los 5 o 6 poemas más famosos de Borges, o sea que... Ahí vamos. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá, ligera. No nos une el amor, sino el espanto. ¿Será por eso que la quiero tanto? Ese final es... Al final es celebérrimo, ¿no? No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. No, Borges, que tuvo una relación ambigua con la ciudad de Buenos Aires, pero en el fondo, evidentemente, como dice ahí, la quiero tanto, ¿no? Lo que pasa es que también otra cosa que aparece, y aparece también en la poesía de Baldomero Fernández Moreno, es, y esto me parece muy interesante, o sea, lo que hay en el fondo de este poema es algo muy profundo, que uno cuando va viviendo va entendiéndolo. Es lo que me pasa a mí, que ahora tengo 46 años, digamos. ¿No? Una cosa que por ahí no lo advertías hace unos años. Cuando leía a Borges con fervor total, este poema lo sé de memoria hace muchos años, por supuesto, pero
bueno, me gustaba otras cosas, ¿no? Otras sonoridades, pero hay una observación muy increíble que es cómo el lugar donde vivimos se va transformando en nuestro cuerpo, en cierto sentido, ¿no? Es como, la ciudad es como un plano de mis humillaciones y fracasos, podríamos decir, para no ponernos tan melancólicos, y de mis victorias también, ¿no? Pero uno camina, yo vengo para acá, ¿no? Acá estamos en La Valle y Suipacha, y muchos recuerdos, ¿no? Vengo desde Palermo, y paso por La Valle y Callao, donde estuvo el colegio al que fui, y cuando uno van pasando los años, acumulado la experiencia, la ciudad está vivida por uno y se ha cargado de eso que uno vivió en la ciudad. Esos recuerdos que hoy tenés. Claro. Bajando por Suipacha, cruzando un poco Santa Fe, estaba la casa de mis abuelos, que íbamos todos los domingos a visitarlos. Bueno, acá cerca está el Obelisco. Cuando trabajaba de abogado, me movía en la zona de tribunales. O sea, es eso, es la ciudad. Si uno vive en una ciudad muchos años, la ciudad se cargó de la propia vida, y la propia vida está puesta en la ciudad, digamos, ¿no? ¿Vos naciste en Buenos Aires? Yo soy más porteño, es imposible, ¿no? Sí, además soy muy... tuve después alguna posibilidad también incluso de una posibilidad afuera, pero para mí es incomprensible, ¿no? No podrías. Como una vez un amigo me dice, ¿te gusta viajar? Siempre, me lo acuerdo porque él después siempre me lo recuerda, un amigo mexicano. Y le digo, ¿para qué si ya vivo en Buenos Aires? ¿A dónde voy a ir, no? A mí, no, sí, la ciudad esta me fascina por todos lados, digamos, verdaderamente, ¿no? Lo que no quita que también a lo mejor tengo una sensación ambigua, ¿no? Sí, respecto sobre todo a claro, a esa cosa de la falta de naturaleza en la ciudad, ¿no? De hecho, bueno, te contaba que escribí 5 libros de poemas y me puse a pensar, nunca lo había pensado, pero me di cuenta que creo que hay un solo poema mío que pasa en la ciudad, más o menos. Después son siempre experiencias de mi infancia y mis veranos afuera en la naturaleza. Claro. O sea que es como si la poesía, bueno, me gusta vivir en la ciudad. Te inspira más la naturaleza y no la encontraste acá. Exacto, claro. Porque, bueno, hay un poco de naturaleza también, ¿no? Pero poca. Ahora vamos a ver también cómo aparece en otros poemas. Y volviendo un poco a eso que decía como eje de la ambigüedad, bueno, podemos leer ahora un poema de Alfonsina Storni, uno muy famoso de Baldomero Fernández Moreno, que por supuesto no podía faltar en esta selección, aunque después de Baldomero podemos hablar un poco más. Pero bueno, 2 poemas seguidos, si te parece, donde aparece el polo negativo de la ciudad. De la ciudad. ¿No? Porque hay muchos poemas de quejas sobre la ciudad, que serían primero el de Alfonsina Storni y después el de Baldomero Fernández. Como dije, los dos son cronológicamente un poquito anteriores a Borges, pero bueno, empezamos por Borges como era lógico, y ahora leeríamos entonces primero el de Alfonsina Storni y después el de Baldomero, el polo negativo de la relación entre el poeta y la ciudad. Cuadrados y ángulos es el de Alfonsina Storni. Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas. Cuadrados, cuadrados, cuadrados. Casas enfiladas. La gente ya tiene el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda. Yo mismo he vertido ayer una lágrima. Dios mío, cuadrada. Y de Baldomero 70 balcones y ninguna flor. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. ¿Dan una tristeza a los negros balcones? ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? ¿Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín? En la piedra blanca trepar los rosales,
en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. 70 balcones y ninguna flor. Vos sabés que la casa de Baldomero Fernández Moreno está 3 cuadras de casa, 2 cuadras de casa. No lo sabía. Francisco Bilbao y Riviera Indarte. ¿No? Son sí, 2 casas muy parecidas. Una es la de Baldomero, que tiene la placa, Claro. que yo creía, y es una casa de estilo que, bueno, pero no hay balcones, hay ventanas, pero no, después me enteré que no era de, no era de ahí la cosa. Claro. No era por ahí, los 70 balcones y ninguna flor famosísima de Baldomero, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. De Baldomero, bueno, ahora lo podemos decir. Sí, dale. Seguimos. Sí, seguimos. Pensé que, bueno, con la naturalidad que charlábamos, pensé que no estábamos en el aire. Seguimos al Perfecto, aire. muy bien. De Baldomero hay muchos poemas también de celebración de la ciudad. Eso es lindo, ¿no? Bueno, tiene un libro que se llama Ciudad. Sí. Donde está, por ejemplo, bueno, el famoso El poeta y la calle, el poeta, la noche y la calle, se llaman los 3, donde está esa fascinación por esa posibilidad de cierto anonimato que tiene la ciudad, de salir y no saber qué te va a pasar, ¿no? Pensemos que, digamos, la ciudad tiene mucho de eso comparado a la vida rural, digamos, ¿no? Uno sale, ¿qué va a pasar? Pueden pasar cosas en la ciudad, ¿no? La bohemia, la noche. Entonces, y todo eso aparece mucho en Baldomero también, ¿no? Si bien, bueno, como digo, en un poema, una idea de poemas y Buenos Aires, poetas de Buenos Aires, ciudad y poesía, no podíamos no poner 70 balcones y ninguna flor, que, bueno, marca de manera muy clara esta añoranza por el mundo natural, digamos, ¿no? Que es, creo yo, lo que hace o lo que pone esa gota de ambigüedad en la relación del poeta con la ciudad. Y bueno, el poema de Storni, bueno, tiene una cosa muy notable que es como con las repeticiones, ¿no? Sí, muy pocas palabras en definitiva. Esa es la gracia, digamos, ¿no? Claro. Generar, y lo logra verdaderamente en un espacio muy breve, bueno, que el poema, ¿cómo decirlo?, sea lo que dice, haga lo que está diciendo. Contundente, ¿no? En su idea. No tiene, ¿no? La gente y ángulo en la espalda, ¿no? La gente un poco torcida, agobiada por la rutina, por lo igual de la ciudad, ¿no? Y la lágrima, que vendría a ser como la flor en el poema de Baldomero, bueno, cuadrada, ¿no? También cooptada por la ciudad. Otro eje, pero bueno, en el que no me quise meter también, pero también una cosa importante de la ciudad es, digo, porque aparece la idea de la lágrima, es el sufrimiento, ¿no? O sea, es un lugar de contrastes, ¿no? Eso está mucho en el tango. Ajá, claro. El lujo, el que entra y el que está en la miseria, el que está en la mala, ¿no? Son mundos que bueno, y acá mismo, por supuesto, ¿no? Hasta salir a caminar por cualquier calle, por cualquier... Y te encontrás con ese... Las dos cosas, ¿no? Va junto. Está el con gran esa restaurante geografía, donde sale un grupo de amigos riéndose y al lado tirado alguien en la calle, claro. Exacto, ¿no? Es otro tema que también aparece mucho en la ciudad. Bueno, entonces yo había pensado en 2 bloquecitos. El primero era con Borges, Storni y Baldomero, los grandes nombres. Y ahora propongo que demos un salto. A ver, ¿hacia dónde? Hacia poetas más contemporáneos. El primero de ellos, si bien ya murió, Joaquín Januzzi, murió en el 2004, o sea, un poeta nacido en 1924, que murió en el 2004, pero que fue sobre todo referente muy importante para los poetas de la edad de Pedro Mairal, Fabián Casas, y también después para la generación siguiente, que ya es, digamos, mi propia generación. Entonces, bueno, ahora vamos a cambiar, como vimos ahí, recién leímos un soneto de Borges, de Baldomero también, están las rimas, ¿no?, que se escucharon, bueno, la señalamos ahí, no nos une el amor sino el espanto, o sea, por eso que la quiero tanto. Son formas de poesía más cerradas,
Y ahora va a vamos aparecer más libre. Bueno, sí, igual el primer poema de Borges, En las calles, era en verso libre también. O sea, el verso libre ocupa buena parte de todo el siglo XX, obviamente. Pero ahora ya, sí, vamos a ver otro tono sobre todo, ¿no? No es tan evidente lo artístico de la escritura del poema. Pareciera prosa cortada. Ese es el arte de esa poesía, por supuesto. No es que no saben hacer lo otro, simplemente están buscando otro tipo de dicción, otro tipo de manera, ¿no? Pero entonces seguimos con la ambigüedad, van a ver, y vamos a leer. El mapa es un poema de Januzzi, uno de Casas, uno de Mayral, vamos a ver si llegamos a todos. Hay uno de una poeta cordobesa que me interesa por un motivo, y el último de Mariano Blatt. Vemos cómo venimos de tiempo, pero sin duda sí empezar por Januzzi, porque es el primero que empieza una manera de la poesía, que está muy bien reflejada en este poema, que va a ser escuela. Uh-huh. Y es una poesía, como digo, que tiene algo de prosa cortada, más descarnada, más directa, no celebratoria, ambigua. Bueno, podemos leerla. ¿Y seguimos con el tango de fondo? ¿Sí? ¿No pasa nada? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Bueno, Paisaje urbano, entonces, de Joaquín Januzzi. Con mis piernas surcadas por una especie de fracaso placentero y una perspectiva de huesos lentos, desde la ventana del bar contemplo esta furiosa esquina, donde los átomos se han enloquecido y se cruzan interminables ríos de motores. He aquí el mundo componiendo una música tan excesivamente humana que un accidente no modificaría la situación. Yo bebo una cerveza y me pregunto si valía la pena, si necesitábamos este tumulto, si este vértigo de la materia triturada es digno de nuestra fe. Me pregunto también si está incubando un orden distinto, una desconocida naturaleza, donde puedan instalarse los jardines que giran prisioneros por mi cerebro irritado. Y claro, otro tono. Otro tono, bien diferente. El poema, la situación del poema es una situación que puede estar en un poema de Baldomero Fernández Moreno, como el del Café Tortoni, ¿no? La idea de detenerse en el medio del ajetreo, sea tomar un café, sea tomar una cerveza y mirar, ¿no? El poeta, casi por definición, es alguien que en el medio de la locura se observa, para y mira, claro, digamos, ¿no? Y esto es lo que hace tomando una cerveza el señor Januzzi. Januzzi tiene poemas de esto, de estar caminando por la calle y que hay un tipo que se quiere suicidar y que si se va, y la gente se paró abajo a ver, alguno lo está tratando de convencer, un bombero que ha subido, o estar en la noche y escuchar un frenazo y el choque, claro, a lo lejos quizá, ¿no? En la mitad de la noche. La sirena que pasa, ¿no? Es como verdaderamente un poeta donde la ciudad aparece de una manera nueva, claramente, y muy realista, digamos, ¿no? Te sentís interpelado, te sentís reconocido, ¿no? Es un poeta que está mirando la televisión, en algunos de sus poemas está literalmente mirando la televisión y está pasando algo en la televisión y cuenta lo que está viendo. Eso. Exacto, digamos, ¿no? Muy interesante, digamos, ¿no? Y como se ve este estilo buscadamente prosaico. Uh-huh. Al mismo tiempo el poema es interesante esa pregunta del final, ¿no? Dice, me pregunto si todo esto estará incubando un nuevo orden posible donde los jardines que mi cabeza ahora giran prisioneros. O sea, ¿será posible una ciudad? ¿Será posible que esta ciudad enloquecida engendre una ciudad más equilibrada en la que haya lugar para... Uh-huh. Bueno, algo de eso va a responder el último poema de la serie. Pero bueno, deja, como muchos poetas, no se trata de dar respuestas, sino de preguntar algo y dejarlo picando, ¿no? Y llegamos al amigo Pedro Mayral, ¿no? Exacto, que un poeta muy lector de Januzzi, y creo que una cosa que hace Januzzi muchas veces, que es, no en el poema que leímos, pero en otro sí, un
contra ese marco opaco y un poco monocorde de la vida urbana, un poco alienada, designada por la necesidad de trabajar muchas horas, etcétera, aparece un destello epifánico. Y eso Pedro lo hace en muchos de sus poemas, y en este, sin duda, digamos, ¿no? Vamos a ver que aparece la escena de estar comprando en el supermercado, más allá de que para mí hizo un error de poner un precio, y eso después queda siempre... Queda como una antigüedad. Fechado, claro. Pero bueno, es muy lindo. No, vos decís que no se debe hacer eso. Pero el mismo Pedro me dijo alguna vez, no, hice el error ese de poner... Después también tiene un poema donde aparece descrito un billete de 100 de los viejos. O sea, después la segunda generación de billetes de roca igual había una flor que después desapareció. Como si esos billetes iban a durar toda la vida. Claro, ¿no? pero después dijo, no hay que hacer eso porque después ya nadie entiende nada de lo que está leyendo. Pero este poema es muy lindo, para mí uno de los mejores poemas de Pedro. Un durazno. Exacto. Morder el verano. Morder el sol entero por 1,80 el kilo. Este durazno, recién llegado a casa, fue apenas sueño de árbol escondido, alentado por el fertilizante. Después fue flor y fruto verde solo, protegido de plagas y de heladas por 5 pesticidas, engordado por lluvias y riego por goteo, cosechado por Pablo Luis Ojeda, oriundo de Río Negro, que tumba en un colchón de goma espuma su cuerpo dolorido cada noche. Cargado en un camión que avanza bajo el cielo, maduró este durazno con el viaje. Después llegó al mercado, atravesó las mafias, fue a parar a una cámara de frío que le fijó el color y lo detuvo durante 4 meses cerca de San Cristóbal, hasta que lo compró Supermercados Disco y lo llevó a la sucursal 14, sector verdulería de autoservice, donde yo lo elegí, lo embolsé, lo hice pesar, lo tiré en el carrito, al lado del pan Fargo, las pechugas, junto al Skip Intelligent y el queso. Lo llevé hasta la caja, le leyeron su código de barras, lo pagué, lo reembolsé con nylon, lo traje caminando hasta mi casa, cruzando la avenida, bordeando el hospital, entre ciegos, cirujas, policías. Lo subí en ascensor y llegó a la mesada de mármol sin golpearse. Entonces lo libré de las 2 bolsas, le lavé el pesticida en la canilla, le lavé todo el cansancio del camión, el humo, la noche de las manos de Pablo Luis Ojeda, le saqué la etiqueta de la marca y lo mordí con ganas de matarlo. Lo asesiné con dientes, mandíbulas y lengua, y a pesar de la química, de la distancia muerta, a pesar de la larga cadena intermediaria, me encontré allá en el fondo de su sueño amarillo con esa flor primera que perfumaba el viento. Poema, ¿no? Qué proceso, ¿no? Qué proceso. Pues decíamos también, hay naturaleza en la ciudad. Y es verdad que cada vez que comes algo, bueno, eso de algún lugar, o sea... No, vino de algún lado. Exacto, no existe, ¿no? La máquina de hacer duraznos todavía, por lo menos, no existe, digamos, ¿no? Ese durazno, es verdad, viene de Río Negro, digamos, ¿no? De Pablo Luis Ojeda. Exacto, de las manos de Pablo Luis Ojeda. Y entonces, bueno, me interesa esto cuando hablaba de esta ambigüedad, también estas estrategias o estas formas de reencontrar lo natural aún en la vida de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Creo que está bien hecho poner, qué sé yo, en un poema Skip Intelligent, parece al principio medio que no va a funcionar, pero funciona admirablemente, ¿no? Este poema, es del libro que se llama Consumidor Final. El primer libro de Pedro Mayral se llama Tigres como los pájaros, y es un libro de mucho lirismo, que creo que
tenía 20 y pocos años cuando lo publicó, y este ya entrando en la treintena. Bueno, es un libro donde están las dos cosas, ¿no? Está la vida un poco en la ciudad, de tener que ir al supermercado, el nylon, cruzar la avenida, pero también este pulso lírico, este pulso de reencontrarse con lo natural en la ciudad, que bueno, es un poema de él que me gusta mucho. El siguiente es un poema de un compañero de generación, es un poema muy breve, y después me gustaría hacer algún comentario sobre la historia de este poema, porque es lindo lo que cuenta. El poeta es Fabián Casas, probablemente el más importante de los poetas contemporáneos, ¿no? Sí, yo creo que es el mejor poeta de su generación, digamos. O sea, lo que se llamó la generación del 90. Y este es el último o anteúltimo poema de su primer libro, que se llamó Tuca. Bueno, yo te digo que un poco este ciclo está inspirado en aquel programa que hacíamos con Natu Poblet, Leer es un placer, por supuesto, durante tantos años, y que en realidad no tenía, porque ella era una fanática de la novela y del cuento, o sea, de la ficción, y había poca poesía por ahí en el programa, no había tanta, pero Fabián era uno de los invitados, de los clásicos invitados, ¿no? Muy bien, sí. Muy buen poeta. Para mí es deslumbrante. Por ejemplo, Pedro Mayral nunca vino por poesía, vino por narrador, novelas. Que es un excelente narrador también. Bueno, y Fabián Casas también tiene una narrativa. Bueno, no sabía. Sí, no tiene un libro de cuentos que se llama Los Lemmings, muy bueno. Hay uno extraordinario, hay un cuento que acompaña temo estar diciendo alguna cosa un poquito inexacta, porque de hace muchos años tendría que releerlo, pero me acuerdo que es como que el padre ha perdido los anteojos de ver y no ve nada. De lejos, pero igual insiste ir a la cancha, pero el hijo lo lleva y van a ver a San Lorenzo. Y el hijo le tiene que contar todo. Todo lo que pasa. Bien, pero está tan bien esa cosa intergeneracional que a veces tiene la cosa de ir a la cancha. Muy bueno, muy buen cuento. Y después una novela para mí muy buena también que se llama Ocio. Excelente novela también. Yo me conocí exclusivamente por poesía, Fabián. Bueno, que es más conocido como poeta. Claro, sí. claro. Bueno, este es un breve poema que se llama Paso a nivel en Chacarita. Seguimos metidos en Buenos Aires. Los chicos ponen monedas en las vías, miran pasar el tren que lleva gente hacia algún lado. Entonces corren y sacan las monedas alisadas por las ruedas y el acero. Se ríen, ponen más sobre las mismas vías y esperan el paso del próximo tren. Bueno, eso es todo. A mí este poema me gusta mucho. Me parece que es un buen ejemplo. O sea, generalmente cuando doy talleres de poesía doy este poema, porque me parece que es un buen ejemplo de cómo la poesía tiene esa fuerza y esa posibilidad de condensación, ¿no? Es como la punta del iceberg, es como una punta de un iceberg este poema, pero te pones a leerlo y empiezan a aparecer cosas, digamos, ¿no? Primero, obviamente, el título. Claro, Paso a nivel en Chacarita. Bueno, nos ubicas geográficamente. Sí, ¿qué hay en Chacarita? Y en Muertos, sí. Cementerio, ¿no? Claro, cementerio. Y entonces empieza a ver ahí los chicos, ¿no? Los chicos ponen monedas. Miran pasar el tren que lleva gente hacia algún lado. Hay un tren que lleva gente hacia algún lado, entonces se va cargando y después recordemos la vieja tradición por la cual se ponía una moneda en la boca de los muertos para que pagaran el precio a carón, ¿no? De la llevada. Entonces, estos chicos que están poniendo monedas para que alice ese tren que lleva a la gente hacia algún lado, ¿no? Se ríen, ¿no? Como una cosa, una distancia entre los chicos, que por supuesto están alejados del mundo de la muerte todavía, digamos, ¿no? Y después dice, ¿no? Ese final, bueno, eso es todo. Eso es todo. ¿No? Es una palabra que alguien puede decir en una posición, por supuesto, nihilista, ¿no? Ante un cementerio, ¿no? Acá termina la cosa. Claro. Entonces, repito, es un poema que uno lo lee y dice, una escena urbana, ¿no? Puede ser leído así. Exacto. Como una cosa sencilla de la ciudad. Pero cuando uno se mete, y una cosa que me encantó después encontrar sobre este poema es que el mismo Fabián Casas cuenta que fue
efectivamente a visitar la tumba de su madre. Ajá. Muy conmovido, escribió un poema larguísimo de 10 páginas y después lo empezó a trabajar y finalmente quedó solo esto. Ajá. Y que ese verso final... Reduciéndose. Exacto. Ajá. ¿No? Pero de alguna manera yo creo que todas esas 9 páginas, a lo mejor que eran demasiado efusivas y demasiado sentimentales y que hablaban de la muerte y de la visita a la tumba, de algún modo quedaron en ese breve poema. Y él dice que el bueno eso es todo, es porque, bueno, es lo único que le quería contar a la gente, Claro. que lee el poema. Exacto, ¿no? Hablando de este poema, dejó eso, ¿no? Bueno, eso es todo. Pero al mismo tiempo, ese verso es fundamental para esta comprensión alegórica o metafórica del poema, ¿no? Porque podemos decir, bueno, sí, termina la muerte y llega la muerte y bueno, eso es todo, eso fue una vida, digamos, ¿no? Repito, de una perspectiva nihilista probablemente, ¿no? Pero bueno, esta fuerza de la poesía y bueno, importante también que aparece en la relación de la poesía y la ciudad, los grandes temas, ¿no? Digo, la poesía sobre la ciudad no tiene que ser solo sobre lo superficial de la ciudad. Puede ser una excusa para los grandes temas de la poesía, Por supuesto. muerte, amor, Ajá. etcétera, ¿no? Sí, y es caprichoso esto de que yo dije, bueno, vamos a hacer un ciclo sobre temas que hablen de la ciudad desde la poesía o desde la prosa. Es decir, ¿por qué ubicó en la ciudad? Bueno, puede ser que la escena, o tanto de lo poético como de la novela o del cuento que se esté contando, sea necesariamente de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en este caso, pero podría no ser necesariamente de esta ciudad, ¿no? Exacto. Y que sea solo un marco para ubicar algo que trasciende el ámbito de una ciudad y ser un tema de la naturaleza del hombre, ¿no? Absolutamente. Claro. Pero me gustaba, bueno, Borges en Fervor de Buenos Aires tiene 2 poemas, uno a la Chacarita y uno a la Recoleta. Es importante, en la ciudad hay cementerios. Uh-huh. Quiero decir, hay hospitales, como aparecían en el Pedro de Mairá, donde la gente nace, donde la gente muere, y hay cementerios donde enterramos a los muertos de la ciudad. Es parte de la complejidad de lo que significa una ciudad, digamos, ¿no? Bien. Bueno, vamos llegando al final con... Podemos ir así, uno solo más o 2 más, uno breve y uno... Uno breve, Paula Giglio. El que me gusta, el de Paula Giglio, que es una poeta cordobesa, nacida en 1988, había puesto otro de Rosario Queveque, que es una poeta de Mar del Plata, pero que me interesa porque son poetas no de Buenos Aires, todos los que leímos son de Buenos Aires, Ajá. pero una experiencia que existe que es la de la persona del interior que viene a Buenos Aires. Ajá. Y eso, en estos 2 libros, el de Paula se llama Un lugar para mis piernas largas, y el de Rosario, bueno, es parte de un poemario todavía inédito, pero lo recorre esta idea. La persona que viene a estudiar a Buenos Aires, no es de Buenos Aires, su familia está en otra ciudad del interior del país, y la soledad y la aventura, eso, una mirada de Buenos Aires que no es la del nativo, pero que la enriquece, como vos enseguida, cuando presentabas un poco la ciudad, dijiste enseguida, esta ciudad que fascina tanto al que viene de afuera. Claro. Y eso es parte que se va a llenar estas de 2 Buenos semanas Aires, que vienen, por ejemplo, sí, de gente del exterior, pero también del interior del país, ¿no? Absolutamente. De las provincias de Argentina, claro. Paula Giglio. Ahí va. No estoy sola. Hay un montón de extraños que tienen prendida la luz de su casa. ¿Están cocinando o viendo televisión? Me acompañan desde sus hábitos también solitarios. Una postal mínima, ¿no? Mínima, pero que está, ella está sola. Exacto, Ella está sola. Ella también está sola. Y pero hay otros que están solos también. y la acompañan con esas luces encendidas, ¿no? Cada uno. Exacto. Y hay otro misterio de la ciudad, ¿no? La multitud, pero la soledad también. No, nada más fácil que estar solo en la ciudad. Probablemente es imposible estar solo como se puede estar solo en la ciudad en un pueblo chico. Porque alguien se acerca a preguntarte, che, Claro. ¿qué pasa? ¿Qué no? Acá si querés vivir Aislado, es podés. totalmente posible. Una de las ventajas de la ciudad también, ¿no? Bueno, y para cerrar este recorrido, repito, recontra arbitrario y caprichoso, pero que bueno, repito, armado muy inmediatamente con los poemas que primero me vinieron a la cabeza. Después obviamente fui pensando en otros posibles, pero no importa. Podríamos cerrar con un poema muy lindo de Mariano Blatt. Mariano Blatt nació en 1983,
83, 41 años. Exacto, y es considerado probablemente, si dijimos Fabián Casas es un nombre ineludible de su generación, 20 años después, o sea, de la generación siguiente, sin duda Mariano Blatt es un nombre también ineludible. Y bueno, en su último libro, Un lago que sube, se llama, es un verso de Rimbaud, tiene este poema donde me parece que aparece un poco eso, ese sueño, eso que había pensado Januzzi. ¿Habrá una forma de ciudad donde haya lugar para los jardines que necesitamos en nuestros agobiados cerebros? Y esto es lo que propone Mariano Blatt. Vengo a proponerles un proyecto urbanístico. Expropiar la traza de la avenida Juan B. Justo y desenterrar el arroyo Maldonado. Repetir la operación con la cuenca del arroyo Vega y con la de todos los arroyos privados de la luz del sol. Medrano, Vega, White, Maldonado, Radio Antiguo, Huarteche, Boca Barracas, Ochoa, Elía, Erescano, Sildañez y la Larrazábal Escalada son las cuencas que componen el régimen hidráulico sobre el cual se asienta nuestra ciudad, según un artículo del diario La Prensa. Que broten en sus lomadas de nuevo las plantas, yuyos, yuyales, pastos y pastizales. Que canten los niños en concordancia con las aves. Que naden los peces y que naden las personas. Finalmente, que el tiempo retroceda y abandonemos la ciudad. Vengo a proponerles un proyecto urbanístico de difícil concreción. Algunos dirán que es imposible, pero lo mismo dijeron ya tantas veces. Y en rigor no era imposible, simplemente era fantasía pura y dura, ensueño cristalino de miles de años atrás. El tiempo que antecedió a este poema ha terminado. A partir de ahora, todo el tiempo le habrá venido después. Poeta así juguetón, o sea, Mariano Blatt. se nota que escribe, ¿no? Se pone a escribir y escribe, pero lo hace con mucha gracia. A mí es un poeta que me gusta mucho. Y bueno, me parecía que era un buen final, ¿no? Como dice Borges, ¿no? Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá ligera. Y bueno, también Buenos Aires también desaparecerá, como todo, ¿no? Pero algo va a quedar, obviamente, ¿no? El alma de Buenos Aires, eso espero yo, por lo menos lo siento como algo inmortal, ¿no? Y esperemos que así sea. Qué placer, ¿eh? Qué lujo, Alejandro Croto, que estuvieras acá, que nos trajeras esto y yo habilitaría un capítulo 2. Yo encantado, además como te dije, estoy sin la biblioteca, justo me estoy mudando. Tengo ideas, pero tendría que ir a chequear porque se puede armar perfecto, Carlos. Sí, un placer, puede haber dentro de un mes y medio, pero 2 meses, un Carlos, capítulo 2. Contás conmigo, 100%. ¿Sí? Sí, pero claro que qué sí. Lindo, qué lindo. Y vamos a hacer, y bueno, por ahí nos jugamos también y nos mandamos a hacer una presentación allá por los barrios, por los barrios porteños. Extraordinario. En algún lugar emblemático de Buenos Aires, haría lindo, ¿eh? Muy lindo, Carlos. Sería un lindo proyecto. Bueno, Ale. Sé que andás con bebés recién nacidos. Sí, con bebé nuevo, casa nueva, mudanza. Casa nueva. Así que lindas aventuras. Sí. La verdad que de corazón agradecerte que hayas estado este rato con nosotros. Como dije, un placer, verdaderamente, Carlos. Gracias a vos. Alejandro Croto estuvo con nosotros, nos acompañó con estos poemas sobre Buenos Aires. Hacemos una